Muy buenas tardes, queridos amigos. Bienvenidos a Sábados de Conferencia Fusenda. Hoy tenemos la caridad de Nancy Gaviria Banqués, de Santa Marta. Nancy Gaviria es contadora con muchos años de experiencia en contaduría. Le ha prestado el servicio contable a todos los centros espíritas donde ha estado, donde ha participado y a otros centros espíritas también. Bueno, nuestro conferencista y asistente habitual de esta aula virtual. Vamos a iniciar entonces con este tema maravilloso, la caridad. Para iniciar, vamos a pedirle a nuestro hermano Néstor Rodríguez que nos dirija también desde Santa Marta, de la Sociedad Espiritista de Santa Marta, esta elevación de pensamiento. Adelante, Néstor. Vamos a abrazarnos, hermanos, en amor con Jesús, regente del planeta Tierra, amigo fiel que nunca falla, para que Él, a través de esa protección espiritual que concede esta tarde, para que la expositora con claridad pueda llegar a nuestros corazones y esas bellas enseñanzas como es la caridad nos ayude a vivirlas en nuestro diario vivir. Jesús ilumina nuestros hogares, ilumina el centro espírita donde se va a realizar esta tarea, para que la fraternidad, ese sentimiento nunca falte en nosotros. Que tu luz, tu amor y tu paz nos guíe esta tarde hermosa, la noche, cada día y siempre. Que así sea. Así sea, Néstor. Muchas gracias. Y muchas gracias, Nancy, por aceptar esta invitación y por hacer esta conferencia. Adelante, la palabra es tuya. Gracias, Abel. Buenas tardes para todos. Antes, déjame decirte, Abel, que hay una interferencia como si el sonido estuviera muy alto, con frecuencia. Casi lo que tú dijiste no se escuchó muy bien. Bueno. Hermanos, buenas tardes, presentes por este medio de comunicación que nuestro Padre nos ha regalado para que continuemos aprendiendo la luz de la verdad, que nos llevará a la consecución de la verdadera felicidad. Nuestro tema para hoy a tratar es la caridad. Nosotros hemos escuchado y conocemos acerca del término caridad y realmente es extenso lo que se ha dicho al respecto y lo que aún podemos aprender. Tenemos una definición según la Real Academia Española. Nos dice que la caridad es un sentimiento o actitud que impulsa a interesarse por las demás personas y a querer ayudarlas, especialmente a las más necesitadas. También nos dice que es una virtud teologal del cristianismo que consiste en amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a uno mismo. Que la fe, la esperanza y la caridad son las tres virtudes teologales
Vocablos similares a estos son compasión, piedad, misericordia. Ya sabemos que cuando se refiere a lo teologal, que tiene como objetivo y como fin a Dios, relativo al estudio de Dios. Las virtudes teologales se refieren directamente a Dios. Veamos entonces un concepto de lo que es la caridad, según el libro de los Espíritus de Allan Kardec. Para los que no conocen este libro, les doy una breve y corta explicación. El libro de los Espíritus es una de las principales obras que contienen las enseñanzas de la doctrina espírita o espiritista, y su contenido general trata acerca del aspecto filosófico de la espiritualidad en general, y particularmente sobre lo que es la filosofía espírita, todo bajo la óptica del Padre Celestial. Por eso es de mucha ayuda para todos, pues no hace distinción de clero, ni de raza, ni posición social, ni económica, porque sus enseñanzas son universales. Entonces, hermanos, el libro de los Espíritus nos pregunta en su cuestión 866, ¿cuál es el verdadero sentido de la palabra caridad tal como Jesús la entendía? Responden los benefactores: benevolencia para con todos, indulgencia para con las imperfecciones de los demás, perdón de las ofensas. Todo esto ya lo había dicho desmenuzadamente el apóstol Pablo en su primera carta a los Corintios, en el capítulo 13, versículos 1 al 7 y 13, que en el Evangelio Espírita aparece en el capítulo 15 con el título de Fuera de la caridad no hay salvación, necesidad de la caridad según San Pablo. Dice lo siguiente: aunque yo hablara la lengua de los hombres y hasta la lengua de los ángeles, si no tengo caridad, solo soy como el bronce que resuena o como el címbalo que retiñe. Aunque tuviera el don de profecía y penetrara todos los misterios, y aunque tuviera perfecta comprensión de todas las cosas, aunque tuviera incluso toda la fe posible al punto de transportar montañas, si no tengo caridad, no soy nada. Y aunque hubiera distribuido mis bienes para alimentar a los pobres y entregado mi cuerpo para que fuera quemado, si no tengo caridad, todo eso de nada me sirve. La caridad es paciente, es dulce y bienhechora. La caridad no es envidiosa, no es imprudente ni irreflexiva, no se llena de orgullo, no es despreciativa, no busca su propio interés, no se enfada y no se irrita por nada, no piensa mal, no goza con la injusticia, sino que se goza con la verdad. Todo lo soporta, todo lo cree, todo lo espera, todo lo sufre. Ahora permanecen estas tres virtudes: la fe, la esperanza y la caridad, pero entre ellas la de mayor excelencia es la caridad. El Evangelio, según el Espiritismo, nos complementa este concepto diciendo: así, sin equivocaciones, coloca a la caridad por encima incluso de la fe. Eso se debe a que la caridad está al alcance de todo el mundo, tanto del ignorante como del sabio, tanto del rico como del pobre, y porque es independiente de cualquier creencia particular. Si aplicáramos nosotros este concepto, fuéramos perfectos. Y lo venimos escuchando desde hace mucho y desde antes de esta vida. Bueno, respecto
A estas enseñanzas de los apóstoles nos dice el hermano Francisco Cándido Xavier en su libro Viña de Luz, cuya autoría espiritual es Emmanuel. Dice, pero la actitud de los cristianos en la actualidad es muy diferente. Muy pocos perseveran en la doctrina de los apóstoles, en la comunión con el evangelio, en el espíritu de fraternidad, en los servicios de la fe viva. La mayoría prefiere los llamados puntos de vista, comulga con el personalismo destructor, fortalece la raíz del egoísmo y razona sin iluminación espiritual. La bondad del Señor es constante e imperecedera. He aquí, amigos, que, según el párrafo anterior, nos están recordando que debemos conocer las enseñanzas de los apóstoles del cristianismo, vencer el egoísmo y entregarnos al servicio renovador que se llama caridad. Hoy nosotros debemos hacer una especie de un alto en el camino y mirar y analizar en estos momentos, en estos días, en estos años de crisis social, política y económica, azotados por una pandemia, ¿cuál es nuestro punto de vista? Tengamos en cuenta y observemos que las redes sociales son un medio útil para divulgar conocimientos, sí, pero observamos que hay una especie de falta de caridad en los chats particulares y grupales. A nosotros nos corresponde, por lógica razonable, por conocimiento espírita, que dígase o no, tenemos un conocimiento ya diferente que nos obliga, que nos impulsa a actuar diferente. ¿Cómo podemos nosotros buscar una forma de caridad en estos momentos? Porque hay un bombardeo de informaciones descontroladas, desprovistas de un saludo caritativo y fraternal hacia el hermano. Las informaciones no son malas, porque es conocimiento, pero nosotros hemos olvidado las normas de educación, quizás de buena conducta en estos chats, y ese de la información y más de información que yo creo que no nos alcanzan las 24 horas del día para nosotros leer tanta información y ni siquiera a veces un saludo. Tenemos nosotros que poner la atención a este punto de vista que estamos aplicando hoy, que nos toca vivir estos momentos. Solo nos toca a nosotros tomar correctivos, crear una forma de caridad nueva, que podríamos llamar quizás caridad, cibercaridad en línea, caridad virtual. Entonces, se detecta también como una especie de competencia, un razonar sin iluminación. ¿Por qué digo sin iluminación? Porque a veces se publican cosas en los chats particulares y grupales que a veces no tienen nada que ver con la doctrina espírita. Y si estamos en un chat particular de la filosofía espírita, vamos a divulgar el conocimiento. Vamos con esta lógica razonada. Entonces, lo que nos dice el hermano Emmanuel, ¿dónde está la iluminación espiritual? No quiere decir que seamos completamente iluminados lo que estamos diciendo esto, no, sino que por la lógica razonable que ya nosotros tenemos conocimiento, podemos deducir, vamos a crear una especie de caridad virtual con nosotros mismos, con nuestros ojos, con nuestros celulares, con nuestro tiempo, con nuestro entendimiento. Bueno, y termina diciendo el hermano Chico Javier, es imprescindible que la criatura coopere en la consecución de los propósitos divinos por sí misma, comprendiendo que se trata de un lamentable abuso
hacer mucha alusión a la voluntad de Dios cuando vivimos distraídos del trabajo que nos compete. ¿Qué quiere decir esto el hermano? Dice que todos debemos pensar cuál es el propósito que Dios tiene con cada uno de nosotros, representados en la misión que a cada cual debe cumplir, pues todas las tareas que a cada uno nos corresponde son de origen divino y diferentes, porque cada uno de nosotros somos individualmente considerados en los esfuerzos que realizamos para cumplir estas responsabilidades. Por lo tanto, si por nuestra invigilancia no cumplimos con los preceptos divinos y como consecuencia se intensifican los sufrimientos, se considera un abuso decir que es la voluntad de Dios. Por ejemplo, si no se come porque no trabaja la persona, o si no tiene techo porque malgastó el dinero, o si no perdonó en el hogar y el hogar sucumbió y este no surgió, atribuyen que es la voluntad de Dios. No, no es la voluntad de Dios. Dios no quiere que estemos mal. La voluntad de Dios es que seamos caritativos con nosotros mismos, elevando esa benevolencia a nuestros pensamientos, palabras, sentimientos y acciones en nuestro propio ser. Tenemos del libro El legado de Allan Kardec, autor espiritual Simone Privato Goidanich. Un mensaje de Gabriel Delane dice lo siguiente: la caridad consiste en hacer todos los esfuerzos para poner la luz en evidencia, pues aquel que crea que posee una parte de la verdad está obligado por la ley del honor a divulgarla. El miedo a las consecuencias que puedan resultar de la discusión nunca debe detener al pensador. Jesús, ese sublime modelo, no pensaba 2 veces antes de tratar a los fariseos como razas de víboras y sepulcros blanqueados. Eso se debe a que él comprendía que todo aquel que no combate el error del cual tiene conocimiento se vuelve responsable y se convierte en cómplice de las desgracias que ese error puede acarrear. Asimismo, tenemos un concepto del libro Enfoques Espíritas por Diana de Carvalho, espíritu, psicografiado por Divaldo Pereira Franco. Nos dice que en la caridad sin mácula está la técnica para superar las distancias que separan a los hombres entre sí, uniéndolos en el mismo faro del bien, en cuanto contemplan los nidos estelares que refulgen a lo lejos y hacia donde marcharemos un día, gracias al destino glorioso con que el Padre nos aguarda a todos, una vez superadas las imperfecciones y vencidos los límites esclavizantes y separatistas. El Evangelio según el Espiritismo, en su capítulo 15, fuera de la caridad no hay salvación, el apóstol Pablo dice lo siguiente: esa divisa es la antorcha celestial. La columna, esto nos lo explica el Evangelio. Esa divisa es la antorcha celestial, la columna luminosa que guía al hombre en el desierto de la vida para conducirlo a la tierra prometida. Brilla en el cielo como una aureola de santidad en la frente de los elegidos y en la tierra está grabada en el corazón de aquellos a quienes Jesús dirá: pasad a la derecha, benditos de mi Padre. El apóstol Pablo nos recomienda lo siguiente:
Dedicaos, amigos míos, a comprender su profundo sentido y sus consecuencias. Buscad por nosotros mismos todas sus aplicaciones. Someted la totalidad de vuestras acciones al control de la caridad y vuestra conciencia os responderá. Amigos, agradeced a Dios que os ha permitido que pudieseis gozar de la luz del espiritismo, y el verdadero espírita y el verdadero cristiano son una sola y la misma persona, dado que todos los que practican la caridad son discípulos de Jesús, sea cual fuere el culto al que pertenezcan. Tenemos un concepto del libro Jesús y el Evangelio en su tema gratuidad del bien, que nos dice en su severo discurso, igualmente rico de esperanza y consuelo, Jesús advierte que concede a todos aquellos que lo sigan sinceramente los tesoros de la transferencia de salud y de paz, resucitándolos del sepulcro de la ignorancia y del sueño pesado al que se entregan, tornándose fuente de luz siempre que lo hagan, cada uno dando gratuitamente lo que gratuitamente haya recibido. Y esto es caridad. Bien, hermanos, en la primera definición que comentamos de la pregunta 886 del Libro de los Espíritus, está la frase que dice, benevolencia para con todos. En este concepto ya está contenido el significado de la pregunta 887 que nos dice lo siguiente, nos interroga. Jesús también ha dicho, amad a vuestros enemigos. Ahora bien, el amor a nuestros enemigos no es contrario a nuestras tendencias naturales y la enemistad no proviene de la falta de simpatía entre los espíritus, nos responden los benefactores. No cabe duda de que no se puede sentir por los enemigos un amor tierno y apasionado. No es eso lo que Jesús quiso decir. Amar a los enemigos significa perdonarlos y devolverles bien por mal. De este modo, nos hacemos superiores a ellos, mientras que con la venganza nos colocamos por debajo. Tengamos en cuenta, amigos, que la superioridad a la que se refiere este párrafo es la superioridad moral, la que eleva al hombre por encima de las vicisitudes y no la superioridad engañosa del mundo terrenal. Esa superioridad moral es amor, piedad, paz, perdón y demás virtudes. No es el poder, no es el orgullo, no es el tener. Jesús también dijo, la caridad no se limita a la limosna, abarca todas las relaciones con nuestros semejantes, sean ellos inferiores, iguales o superiores. El Libro de los Espíritus nos dice en su pregunta 888, ¿qué pensar de la limosna? Responden los benefactores. El hombre reducido a pedir limosna se degrada moral y físicamente, se embrutece. Ahora, ¿qué tal, hermanos, si nosotros le pidiéramos todo a Dios, solo pedir a Dios, solo pedirle a los hermanos, solo pedirle al mundo, pedir y pedir? Nos estancaríamos como pedigüeños y no nos damos cuenta de que Dios nos ha dado todo lo que necesitamos. Entonces, ¿reprobáis la limosna? Dice en la pregunta 888A. ¿Reprobáis la limosna? Responden ellos, no. Lo reprobable no es la limosna,
sino la forma de darla. El hombre de bien que entiende la caridad según Jesús va al encuentro del desdichado sin esperar a que éste le tienda la mano. La verdadera caridad es siempre buena y benevolente. Radica tanto en la manera de hacerla como en el acto en sí. Un servicio que se presta con delicadeza vale el doble. En cambio, si se lo hace con altanería, puede que la necesidad de quien lo recibe haga que lo acepte, pero su corazón se conmoverá poco. Recordad también que la ostentación quita ante Dios el mérito del beneficio. Jesús dijo, que no sepa tu mano izquierda lo que hace tu mano derecha. Con ello os enseña a no empañar la caridad con el orgullo. San Vicente de Paúl nos dice en el complemento de la pregunta 888A, en vez de despreciar la ignorancia y el vicio, sed indulgentes, instruyéndolos y moralizándolos. Porque, como nos aclara la pregunta 889, ¿hay hombres reducidos a la mendicidad por su propia culpa? Nos responden, sin duda. Pero si una buena educación moral les hubiese enseñado a practicar la ley de Dios, no caerían en los excesos que causan su perdición. De ello principalmente depende el mejoramiento de vuestro globo. Ahora bien, hermanos, todos somos susceptibles de caer en los excesos, ya sean físicos o morales, por falta de una buena educación moral, que nos llevarían a padecer grandes sufrimientos en la vida física y posteriormente en la vida espiritual. Entonces, teniendo en cuenta el sufrimiento en el mundo espiritual, también debemos aplicar la caridad para todos los hermanos espirituales sufrientes. Ya nosotros hemos conocido toda la clase de sufrimientos que se presentan en estas esferas espirituales y que no se escapa, uno no se escapa si tenemos merecido el sufrimiento. Y tenemos familiares, tenemos amigos, tenemos desafectos y tenemos todos los grados de consanguinidad habidos y por haber está en el plano espiritual. Por eso que somos una sola familia. Por eso que nos debemos llamar hermanos. Porque es que los grados de consanguinidad han existido y existirán siempre. Y nosotros aquí en la tierra solamente conocemos o decimos papá, mamá, abuelo, bisabuelo, tatarabuelo, pero ¿y los anteriores? ¿Dónde están? ¿Quiénes fueron? Somos hermanos porque somos hijos de Dios. Entonces, no sabemos nosotros a ciencia cierta quiénes son los que están sufriendo, amigos, familiares. Nos corresponde ser caritativos con todos, sin necesidad de que tengamos que investigar cómo se llama, quién es y por qué. Caridad para con todos. Entonces, el Evangelio, según el Espiritismo, en el capítulo 10, bienaventurados los que son misericordiosos, encontramos lo que podríamos llamar caridad bien entendida. Nos pregunta, ¿habrá casos en los que sea útil revelar el mal ajeno? Ese es en el Evangelio. Respuesta, esta cuestión es muy delicada y aquí es preciso que hagamos un llamado a la caridad bien entendida. Si las imperfecciones de una persona solo la perjudican a ella misma, no habrá ninguna utilidad en darlas a conocer. En cambio, si puede ocasionar perjuicios a otros, debemos preferir el interés del mayor número al interés de uno solo. Según las circunstancias,
desenmascarar la hipocresía y la mentira puede constituir un deber, porque más vale que caiga un hombre y no que muchos lleguen a ser sus víctimas. En un caso así, es necesario evaluar la suma de las ventajas y de los inconvenientes. Esta respuesta es de San Luis, París, 1860. Y el Evangelio, según el Espiritismo, en su capítulo 11, amar al prójimo como a sí mismo, caridad para con los criminales, nos dice que la verdadera caridad es una de las más sublimes enseñanzas que Dios ha impartido al mundo. Entre los verdaderos discípulos de su doctrina debe existir una fraternidad absoluta. Debéis amar a los desdichados, a los criminales, como criaturas de Dios, a las cuales se les concederá el perdón y la misericordia si se arrepienten, al igual que se os concederá a vosotros mismos por las faltas que cometéis contra su ley. La verdadera caridad no consiste solamente en la limosna que dais, ni en las palabras de consuelo con que podéis acompañarla. No, no es solo eso lo que Dios exige de vosotros. La caridad sublime que Jesús enseñó consiste también en la benevolencia que empleéis siempre y en todas las cosas para con vuestro prójimo. Incluso podéis ejercitar esa sublime virtud en relación con seres que no tienen necesidad de vuestras limosnas, pero a quienes las palabras de amor, de consuelo y de estímulo conducirán al Señor. Este mensaje es de Elizabeth de Francia. Tengamos en cuenta que estos hermanos que no necesitan de nuestras limosnas materiales pueden estar viviendo una cárcel moral sin medidas. Sabemos que a veces las riquezas materiales conllevan a una pobreza espiritual que realmente son dignos de caridad, de una palabra de consuelo, de una palabra de amor, para despertarlos del sueño de la opulencia en que se encuentran muchos hermanos. Allí también hay que aplicar esa caridad, aunque no les falte nada material. El Evangelio, según el Espiritismo, en su capítulo 12, nos dice, encontramos la aplicación sublime de la caridad. Si el amor al prójimo es el principio de la caridad, amar a los enemigos es su aplicación sublime, porque esa virtud es una de las más grandes victorias obtenidas contra el egoísmo y el orgullo. Recordemos que Jesús dijo, según el Evangelio de San Lucas 6:32 a 36, lo siguiente: si amáis a los que os aman, ¿qué mérito tenéis? Puesto que los pecadores también aman a quienes los aman. Si solamente hacéis el bien a los que os lo hacen a vosotros, ¿qué mérito tenéis? Puesto que los pecadores también hacen lo mismo. Si solo prestáis a aquellos de quienes esperáis recibir el mismo favor, ¿qué mérito tenéis? Puesto que también los pecadores se prestan ayuda unos a otros para recibir otro tanto. Mas, en cuanto a vosotros, amad a vuestros enemigos, haced el bien a todos y prestad sin esperar nada a cambio. Entonces vuestra recompensa será muy grande y seréis hijos del Altísimo, porque Él es bueno aún con los ingratos y los malvados. Sed pues misericordiosos, como también vuestro Dios es misericordioso. En el Evangelio continúa diciendo, amar a los enemigos no es sentir por ellos
ni odio, ni rencor, ni deseos de venganza. Es perdonarles. Es no sentir por ellos ni odio, ni rencor, ni deseos de venganza. Es perdonarles sin segundas intenciones e incondicionalmente el mal que nos hacen. Es no poner ningún obstáculo para la reconciliación. Es desearles el bien en lugar del mal. Es alegrarse en vez de afligirse con el bien que les sucede. Es tenderles una mano caritativa en caso de necesidad. Es abstenerse tanto en palabras como en acciones de todo lo que pudiera perjudicarlos. Es, en definitiva, retribuirles el mal con el bien, sin intención de humillarlos. Al respecto de la caridad, encontramos algunas recomendaciones de cómo hacerla en el libro Intercambio Mediúnico, psicografiado por Divaldo Franco y autor espiritual João Cleofás. Nos dice, caridad, que es la liberación para aquellos que están vinculados a las reminiscencias desdichadas de la pasada peregrinación carnal. Ya sabemos que la liberación que nosotros podemos obtener y ayudar a obtener a través del Evangelio, de nuestro comportamiento, de las oraciones, el verbo sano, enriquecido y sobre todo el amor. También nos dice que caridad, que es renovación de propósitos en el bien, a través del Evangelio que ahora les llega. Renovación de propósitos. Esta filosofía es maravillosa, que cada vez da enseñanzas más profundas acerca de nuestra propia transformación. Entonces, caridad es renovación de propósitos. También nos dice que caridad es bendición consoladora para las lágrimas y medicamento para las llagas íntimas de sus aflicciones. Consolar al triste, enjugar una lágrima a través de una sonrisa, de un gesto amable, es bendición consoladora. Caridad, que es siembra de paz, que ofrece a los desesperanzados un nuevo florecer de alegría, como si la tierra del sentimiento se abriese al verdor y a la gracia de la divina misericordia, capacitándose para buenos frutos. Debemos nosotros demostrar la alegría, el entusiasmo, el gozo que sería ayudar, llevar esa caridad, como dice aquí, para la siembra de la paz, que renazca de lo más íntimo, de las fibras más profundas de nuestro ser, para con el hermano que sufre, para con la familia que sufre, para con el amigo, el vecino, llevarle esa paz, la bendición, la siembra de la paz. Nos dice que caridad, que es rectificación del panorama mental de la tierra. Qué frase tan hermosa. Rectificación del panorama mental de la tierra. Al disminuirle la carga psíquica que fluye de los que padecen en el mundo espiritual y que los hombres absorben en un círculo vicioso, negativo y destructivo. Hermanos, sabemos que esta carga psíquica de los que padecen en el mundo espiritual son los hermanos sufrientes, los hermanos necesitados de amparo, de ayuda, de auxilio, que a veces nosotros por la invigilancia los retenemos por el apego, tal vez por el mal comportamiento, por seguirle sus inclinaciones, los hacemos aún más felices. Entonces, la tierra dice que hay que rectificar el panorama mental de la tierra. La tierra está cargada, está saturada. Y nosotros con esta luz que nos da la filosofía, podemos ayudarnos y ayudar a los demás y al planeta Tierra a descongestionarse de la presencia de los hermanos sufrientes. Nos dice que
el hermano que en cualquier circunstancia, bajo toda condición, al examinar nuestro trabajo de socorro a los desencarnados, la caridad con relación a ellos es caridad también para nosotros. Ley, acción y reacción. Tenemos también en este libro Intercambio Mediúnico lo que llaman terapias de la caridad a los desencarnados. Estas recomendaciones que nos da este autor, terapias de la caridad, nos dicen, debemos dominar la cólera, la envidia, la maledicencia, la codicia, la sensualidad, pues son enemigos que yacen en la criatura humana, pero que una vez sean vencidos, se logra una mejor sensibilidad espiritual que favorece el servicio de la caridad. Qué hermoso es. En la medida en que nosotros nos vamos despojando de todas esas taras morales, de todos esos vicios morales, de todas esas pasiones, vamos despejando y vamos desarrollando la sensibilidad espiritual que favorece el servicio de la caridad. Entonces es un trabajo hacia nosotros mismos. También nos dice que la persona en el servicio de caridad debe filtrar lo que significa limpiar las discusiones inocuas, los verbalismos ostentosos, pero de pequeña significación, discursos e instrucciones para el prójimo, olvidándose de la renovación íntima, de cuya fuerza moral se extrae el fluido que convence sin palabras y que orienta con pocas palabras. Entonces, esto nos ayuda a comprender que de qué valen tantas palabras sin renovación íntima, que nosotros no nos convirtamos ni hagamos esos discursos, como dice aquí, e instrucciones para el prójimo. ¿Y nosotros qué? El que dice el discurso, el que dice esa cantidad de palabras sin fin. Y pasa que en el interior podemos estar, como dijo Jesucristo, sepulcros blanqueados por fuera. Tenemos que ser muy cuidadosos y ser caritativos con nosotros mismos. Como nos dice aquí también que el filtro que significa observar las discusiones inocuas, los verbalismos, o sea, limpiar el verbo, reemplazar esos vocablos deprimentes, humillantes, malsanos, por palabras dulces, amables, maravillosas. ¿Qué nos cuesta a nosotros quizás practicar una forma de hablar entonando un cántico? Tal vez no lo hemos practicado, pero es una forma que sana, una forma sanadora. Lo viví en experiencia, porque a veces un temperamento muy desajustado, muy fuerte, es muy mal comprendido entre círculo familiar, mal comprendido. Entonces hay altercados entre, digamos, entre hijos, entre padres. ¿Por qué? Por la forma innata, natural de los padres, cómo acentúan las palabras. Y los hijos malinterpretan ese acento, creyendo que los padres están bravos, están súper enojados. Y sucede que es algo que debemos transformar. Quizás el acento muy fuerte para que no seamos mal comprendidos. Entonces, ¿qué nos costaría hacer un esfuerzo? Y en vez de decir una palabra con este tono natural que es bastante fuerte, ponerle una melodía. Vamos a cambiar esa frase por una melodía, quizás un cántico. Aunque se burlen de uno, no importa, pero seguro que lo logramos. Y así atraemos a los hijos, atraemos a aquellas personas que se sienten rechazados, apartadas por el tono de la voz. Y para nosotros es una terapia de dulzura, una terapia de suavizar también el tono, de suavizar ese carácter que no nos permite observar cómo estamos hablando, cómo estamos templando el tono. Y esto le explica muy bien en cuanto al tono
el hermano Francisco Cándido Xavier en su libro Señal Verde, que es un libro maravilloso. También nos cuenta este hermano que debemos entregarnos como terapia de la caridad. Debemos entregarnos como trabajadores de la era nueva a una conducta correcta, no solo la pública, sino también en la particular. Porque cuando la muerte llegue, encontrará al candidato como es cotidianamente y no como un programa de momentos especiales. Jesús dijo, nadie sabe el día ni la hora. No nos engañemos mostrando dos caras como los hipócritas. Hermanos, tenemos en cuenta esta reflexión. No seamos, yo sé que no lo somos, esta filosofía nos ayuda mucho. Somos en el centro espírita de una manera y en el hogar en otra forma. Cuando nos sorprenda la muerte, no nos va a recibir como éramos en el centro espírita, nos va a recibir como somos realmente. ¿Y cómo somos realmente? Cuando estamos en la cotidianidad, en el intercambio, en las interrelaciones personales, las 24 horas del día, en donde nosotros expresamos el carácter, las formas de conducta, el vocabulario y todas esas formas de convivencia humana. Nos dice que Jesús, atendiendo a los espíritus aturdidos con mucha misericordia, los impulsaba al mundo de la conciencia lúcida, rogando al Padre que los despertase a las verdades mayores, sin encontrar en los sermones grandilocuentes discursos vehementes, porque ante el dolor, la actitud a tomar es siempre la terapia de la caridad, en cualquier forma que se manifieste. No lo olvidemos, ante el dolor, la actitud siempre será la caridad. Ahí no valen discursos, ahí no valen regaños, ni reclamos, ni el por qué tú estás sufriendo, ni la confirmación de lo que se supone por qué estás sufriendo. Y seguimos con este mismo libro que nos dice, hay otra visión de la caridad. Otra visión de la caridad es el momento de silencio, mi reflexión y de oración. Constituyen una técnica de caridad para cada uno en sí mismo, puesto que quien transporta una lámpara encendida obtiene inmediatamente el beneficio de la claridad que esparce. Tenemos que aprender nosotros a silenciar como una muestra de educación moral, como una muestra de caridad, como nos recomienda este hermano, con nosotros mismos, porque si nosotros aprendemos a silenciar, podemos escuchar mejor. Y si escuchamos mejor, podemos ayudar en la misma forma, mucho mejor todavía. Entonces, el silencio, la reflexión es una visión, otra visión de la caridad. Y nos dice, pero la caridad mayor es siempre para los hombres que aún se encuentran en la oscuridad de los tejidos carnales, sin tener una visión completa y clara de sus responsabilidades y de su vida, caminando muchas veces sin rumbo, en la búsqueda de una puerta que les muestre el amanecer luminoso, fascinante, fulgurante al frente. Hermanos, recordemos que Jesús dijo, vengan a mí los pobres y estropeados, y yo os aliviaré. Y ahí, hermanos, estamos todos. Allí estamos todos, vamos a Jesús. Entonces, vamos en la búsqueda. Muchos hermanos van sin rumbo, por lo menos nosotros ya tenemos un poquito, una lucecita que nos ayuda a vislumbrar un camino más claro, si nos lo proponemos a seguir razonadamente a través de estas enseñanzas espíritas cristianas.
pero todavía hay muchos hermanos, ¿ya?, que aún se encuentran en la oscuridad. Dice, sin tener una visión completa, ni siquiera de sus responsabilidades, ni de su vida siquiera. Caminan muchas veces sin rumbo, buscando una puerta que se les muestre, buscando un amanecer luminoso, buscando una voz de aliento, alguien que le muestre lo fascinante, lo fulgurante, que es el camino que tiene al frente. Por lo tanto, nos continúa diciendo, tengamos presente que la caridad del Padre para con nosotros es mucho mayor que la que suponemos ofrecer a los que vienen hasta nosotros en busca del lenitivo para sus dolores. Por supuesto que la caridad del Padre es sin límite, mucho mayor, es infinita la caridad del Padre para con nosotros. Siempre es caritativo. Y la de nosotros, pues, por supuesto que es limitada. Estamos en el camino. Es limitada y estamos aprendiendo cómo ejercer esa calidad permanentemente. La caridad continúa siendo, para quien trabaja en el bien, la técnica de la felicidad. Tenemos que, en el libro Mies de Amor, cuyo autor espiritual es Juana de Ángelis, psicografiado por Vivaldo Pereira Franco, ella nos dice al respecto de la caridad difícil. Dice ella, caridad difícil. Proporcionas el abrigo y envuelves el cuerpo transido de frío. Ofreces el pan generoso. Favoreces con la distribución del papel moneda. Compartes la piedad y armonizas la conciencia. Donas el medicamento, disculpas la ofensa. Y crees que conjugas el verbo amar, viviendo el verbo caridad en las diversas modalidades enunciadas por el mensaje evangélico. Sin embargo, aún puedes hacer mucho más. Si deseas integrarte realmente en el espíritu cristiano de la caridad, ve más allá. Hay otros espíritus en torno de ti que aguardan manos invisibles capaces de socorrerlos. Posiblemente no los conoces, no los ves, no los oyes, no son de tu círculo, pero no los ignoras. Los conoces a través de la revolución espírita que te habló de ellos, los atormentados del más allá de la tumba, nuestros hermanos desencarnados. Son los que se convirtieron desde ayer en verdugos y siguen tus pasos, afligiéndote. Algunos duermen hipnotizados, otros desconocen el país donde se encuentran. Muchos se detienen en las tormentosas evocaciones del pasado. Varios se agrupan y experimentan la angustia de la muchedumbre con la que se reúnen. Diversos lloran hambrientos, sedientos, sin abrigo, friolentos, enfermos. Son náufragos de la vida física que la muerte recogió. Todos ellos precisan de nosotros, dado que conoces y posees la centella espiritista que persiste ardiendo en tu alma. Reza por ellos, ámalos, piensa en ellos con vibración mental positiva y de auxilio. Y cuando surja la ocasión en las células cristianas donde militas a lo largo del camino carnal, recíbelos favoreciéndolos con la palabra médico evangélica, que los anime, que los consuele, que los despierte, encamine y cure. Entrégalos al medium divino, considerando que ellos necesitan de quien los ame en la tierra y que de la tierra los ayuden.
estas recomendaciones, esta explicación de la hermana Juana de Ángeles, maravilloso, para tenerlo muy en cuenta, sensibiliza mucho este mensaje. Tenemos que del Evangelio, según el Espiritismo, en su capítulo 15, fuera de la caridad no hay salvación, lo que es necesario para salvarse. Cuando después de nosotros escuchar o leer el relato de la parábola del buen samaritano, nos dice el Evangelio, toda la moral de Jesús se resume en la caridad y en la humildad. Es decir, en las dos virtudes contrarias al egoísmo y al orgullo. En cada una de sus enseñanzas, él alude a esas dos virtudes como las que conducen a la eterna felicidad. Sin embargo, Jesús no se limita a recomendar la caridad. La coloca claramente y en términos explícitos como la condición absoluta para la felicidad futura. Condición absoluta para la felicidad futura. Del libro El legado de Allan Kardec, tenemos un mensaje de León Denis, que nos dice, un solo móvil nos inspira, el respeto, el amor a la verdad. Una sola ambición nos anima. Desearíamos que cuando nuestra envoltura desgastada regrese a la tierra, nuestro espíritu inmortal pueda decirse, mi paso por este mundo no habrá sido estéril, si he contribuido a aliviar un solo dolor, a esclarecer a una sola inteligencia en busca de la verdad, a reconfortar a una sola alma vacilante y entristecida. Así pues, hermanos, todo este trabajo nos corresponde realizar, porque como dice el apóstol Pablo en su primera carta a los Corintios, capítulo 3, versículo 9, pues somos cooperadores de Dios. Y referente a este versículo nos dice el hermano Francisco Cándido Xavier en su libro Viña de Luz, ya es tiempo de que cooperemos con Dios en el desempeño de humilde tarea. Hermanos, muchísimas gracias por su atención. Muchas gracias, Nancy. Gracias. Se nos está haciendo acá feedback. Sí. Tengo una pregunta, Nancy. No te entendí muy bien el ejemplo que diste del canto. Cuando el verbo, cuando el verbo no es muy fuerte, ¿te pareció que dijiste? Entonces, así sea un canto. Explícame bien y si me puedes poner un ejemplo, mejor. Perfecto, con mucho gusto. ¿Qué pasa? A veces el verbo es muy fuerte y los hijos se malinterpretan. Entonces, si una madre o un padre está acostumbrado a decir, José, ven acá, coge esto, porque esa es su forma natural de hablar. Entonces, ¿qué pasa? Que el niño cree que el papá o la mamá están rabiosos por esa forma de hablar. Entonces, hay que hacer un esfuerzo por decir siquiera, José, ven acá, toma esto, cantarle, ¿ok? Cantarle. Excelente, 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 muy bien. Como la palenquera. Muy bien, muchas gracias. Bueno, ¿quién más quiere aprovechar este espacio para hacer una pregunta, un apoyo a esta bonita charla? Y como siempre, excelentemente documentada por nuestra hermana con las diferentes obras, tanto kardecianas como complementarias. ¿Quién querría decir algo más o una pregunta? Abel. Adelante, Luis. Gracias, hermano Abel, muy amable. Lo felicito, hermano Abel, porque ha continuado usted en estas charlas que son importantes para todo el mundo. Esta charla llegó
hasta China, supongamos, porque el centro, la comunicación electrónica llega a todas partes. Y si nos metemos a llevar a la hermana a un centro espírita a editar esta misma charla, pues llega a los 20 o 15 que llegan a oírla. Y se pierde una gran experiencia, un gran conocimiento, una gran lección que no se debe desperdiciar. Entonces yo creo que a la hermana hay que agradecerle mucho esta charla y que a ver se sigan repitiendo sin ninguna mezquindad, se sigan dando porque estamos haciendo la divulgación del espiritismo. Se hace de esa manera importante. Gracias, Abel. Gracias, hermana Nancy. Gracias, Luis. Y bueno, aprovechando que hay buena concurrencia de Santa Marta, está a la orden este espacio, así como Nancy ha tenido la bondad de colaborarnos. El que quiera también que programemos una conferencia, con mucho gusto, este espacio son para las personas pues que puedan tener su primera, su segunda, su tercera, su cuarta, no importa el número de oportunidades, pero nos encantaría oír nuevas personas o anteriores, antiguos, no importa, que tengan su tema preparado, por favor nos informan o a través de Nancy. Y este es un espacio para todos ustedes, nuestros queridos hermanos amarios de los diferentes grupos, especialmente me parece que están los de SESMAR, ¿no? La Sociedad Espiritista de Santa Marta, pero para todos, este espacio es para todos. Muchas gracias por esta tan buena concurrencia de 22 participantes. Y bueno, si no hay ninguna otra opinión o concepto o pregunta, pues le pediríamos a nuestra hermana Nancy que nos hiciera el favor de cerrar con una elevación de pensamiento final. Gracias, Nancy. Con gusto, Abel.